Buenas noches, bienvenidos. Reiteramos el saludo a Luis Brandoni. Muchísimas gracias, con un fuerte aplauso para esta charla. Agradecemos el acompañamiento de intendentes de localidades vecinas que nos acompañan, autoridades municipales, legisladores provinciales, concejales, pero para dar inicio rápidamente a esta charla, debate sobre actualidad política, vamos a solicitarle al intendente Mariano Ormaechea para que nos dé las palabras de bienvenida y luego sí, ya vamos a estar con Luis Beto Brandoni para hablar de política. Buenas noches a todos. Bueno, gracias Beto, gracias a los intendentes que nos están acompañando acá de la microrregión, de la zona sur de la provincia, a nuestro viceintendente municipal, a Pedro Casani, a los funcionarios, a los distintos dirigentes, a los chicos de la juventud que estuvieron trabajando también para que esto salga todo bien y que nos puedan acompañar hoy en esta noche tan importante para nosotros. Yo simplemente decir dos cosas. Nosotros venimos de un proceso donde habíamos planteado una transición, un cambio generacional, donde vimos que muchos jóvenes empezaron a sumar, a militar en la política. En ese sentido venimos trabajando, yo vengo manifestando, lo he hecho en varias oportunidades, que la política no es mala, que la política sirve para transformar nuestra realidad, es la herramienta democrática que tenemos y queremos fortalecer eso. Creo que esto se dio en todo el ámbito de la provincia, tenemos intendentes jóvenes, tenemos dirigentes jóvenes y salió una idea, que en realidad la idea fue del diputado Tito López, de poder contactarnos con Beto. Fue un mensaje de WhatsApp que me lo contestó inmediatamente nos juntamos a la semana, que a las 2 horas nos dijo que no tenía ningún problema de venir a Goya, de venir a estar con nosotros, y quién más que él para poder un poco contarnos desde su mirada, desde su visión, desde su posición política, a nosotros, que conformamos este gran espacio, que Corrientes Eco, más vamos Corrientes, más vamos Goya, que es Juntos por el Cambio, que tuvimos un éxito en la provincia y que queremos seguir fortaleciendo. Así que nada más, volver a decirte, Beto, muchísimas gracias, sobre todo por tu tiempo, tu generosidad. La verdad que, no tiene palabras y espero que la hayas pasado bien en Goya en estos días. Muchas gracias. Agradecemos el acompañamiento a los representantes, referentes de las distintas fuerzas políticas que integran la alianza ECO más Vamos Goya, Vamos Corrientes, Juntos por el Cambio. Como así también a los representantes de consejos vecinales que nos están acompañando esta noche. Ahora sí, lo queremos escuchar en esta charla debate sobre actualidad política, Luis Brandoni. Sobre actualidad política del todo no voy a hablar, porque más vale tener la fiesta con un poco más de ánimo, pero vamos a hablar del futuro. No por contradecirte, estoy muy contento, muy satisfecho. La cantidad de gente que hay nos haría pensar que no llovió tampoco, ¿no? Es muy halagador para nosotros, para los militantes políticos, que haya una presencia así, sobre todo de jóvenes, pero no solo de jóvenes. De modo que yo voy a decir algunas cosas y me gustaría escuchar otras también. Para eso sirven estos encuentros. Es muy alentador para un radical como yo, que soy nada más que radical, no tengo ninguna responsabilidad dirigencial en el partido. Yo he hecho lo que pude hacer como un
servicio y estoy muy orgulloso de eso. Pero ahora me permito estas vacaciones después de un trabajo bastante intenso de 10 semanas filmando una serie. Estoy acá porque no estoy trabajando, si no, no podría estar, digamos, porque en general he trabajado como actor profesional un poco más de 60 años, los sábados y los domingos especialmente, porque cuando la gente puede meter, entonces, ¿no? De manera que la invitación me llegó en un momento muy apropiado, cuando tenía ganas de salir de Buenos Aires, tenía ganas de tener atareadas algunas noches, lo que me permitía no ver televisión, porque estoy un poco intoxicado por los programas, porque en definitiva lo que a uno le importa más son los programas periodísticos y políticos, y hay momentos que necesitamos cambiar de aire, nada mejor que venir a Corrientes y a esta ciudad. Lo que podría yo manifestarles es mi esperanza, más que nada. Es lo que tengo más claro y lo que es menos fácil de lograr. Pero yo estoy convencido de que el gobierno de Cambiemos, de Todos por el Cambio, del 2015 al 2019, cometió algunos errores y tuvo muchos méritos. Yo lo digo así porque estoy hasta acá de escuchar hablar a los radicales en especial de la autocrítica. Hay gobiernos que para el término de la palabra autocrítica no existe. Por ejemplo, el peronismo. No existe la palabra autocrítica. Y nosotros me parece que a veces la usamos en demasía. Y también la gente de Cambiemos también hemos hecho mucha autocrítica con nuestro gobierno. Pero algo produjo ese gobierno. Algo produjo. Y esto va más allá de quienes ocupen los roles más preponderantes, como ser el presidente o el vice. Han trabajado todos, han trabajado mucha gente, ha trabajado el partido, han trabajado los gobernadores, se han hecho excelentes elecciones, algo se venía oliendo y pasó una cosa notable que nos tiene que servir para el futuro próximo. El gobierno de Todos para el Cambio fue el primer gobierno que terminó su mandato constitucional después de 91 años que no terminaba ningún peronista, ningún presidente no peronista, ninguno. El último que lo había terminado, anterior a Mauricio Macri, fue Marcelo Torcuato de Alvear, en el año 1928. El siguiente que terminó el mandato lo fue en 1919, 91 años después. Y no fue producto de la casualidad tampoco, porque digo, ese gobierno le tenía más ganas que cualquier otra cosa. Y sin embargo, no teniendo número ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, en minoría en los dos, que hay que gobernar un país en minoría entre los dos teniendo enfrente al peronismo. Sin embargo, no le hicieron 13 paros generales, hicieron menos paros. Y se comportaron bastante razonablemente. Eso que en esa me acuerdo, y podemos hablar del tema del sindicalismo, que sobre todo para los jóvenes tienen que saber qué es el sindicalismo. El sindicalismo peronista no es un sindicalismo, es una oligarquía sindical. Así se tiene que llamar. Si no, vamos a casa al diccionario, vemos lo que dice, lo que quiere decir la palabra oligarquía, y nos vamos a dar cuenta cómo el sindicalismo peronista es una oligarquía.
Y algunas cosas ocurrieron durante ese día. Se hizo mucha obra pública, se hicieron muchas cosas y algo olfateó a la gente. Primero, el triunfo en el 2015, que la verdad que no lo daba nadie como ganador. Incluso después, con los tarifazos, con los que nos machacaron la cabeza tanto, no sé si se acuerdan, los que también, ¿no? En 2017 hubieron elecciones de medio término parlamentarias y ganó el gobierno. Después se desmadró en forma grave el tema económico. Pero sin embargo algo pasó. Una de las cosas curiosas que pasaron, si recordamos el fracaso de la alianza, que fue un acuerdo que hizo el radicalismo con un sector del peronismo, que fracasó, el vicepresidente renunció al cargo de manera atroz, infame, y fue, digamos, el principio del fin de ese gobierno, no sé si ustedes lo recuerdan. Pues bien, la alianza estalló en 1000 pedazos. Este gobierno, el gobierno de Cambiemos, también perdió las elecciones. Y no estalló en 1000 pedazos. Al contrario, creció. Vamos a ser más potentes, dicho de manera figurada, electoralmente, el año que viene, que en el 2015. Y además pasó una cosa que me señaló una periodista española, que fue a la Plaza de Mayo el 7 de diciembre, es decir, 3 días antes de que Macri terminara su mandato, tenía una Plaza de Mayo repleta de gente, con las diagonales y todo, repleta de gente, despidiendo a un gobierno que había perdido. Y eso es muy llamativo. Eso no pasó nunca, no nos pasó a nosotros. Los radicales no nos pasó, no le pasó a Frondizi tampoco, le contó a Ilia, no le pasó a ninguno de nosotros. Quiere decir que había una expectativa, la gente fue, inundó la Plaza de Mayo, con el propósito de reconocer que sale ese gobierno. Reconocerle los errores que había cometido, pero algo había respirado distinto. Y esto me parece que es lo que después se tradujo en otros episodios muy importantes que con el fárrago de noticias que tenemos a veces se nos pasa por alto. Pero los 5 banderazos que se hicieron hace 2 años, que abarcó el país entero, es algo que no tiene memoria la historia argentina, porque había gente en las ciudades, en los pueblos, en las cosas más pequeñas, en las ciudades más pequeñas, desde Ushuaia hasta Jujuy. Llegaron a contabilizar más de 300 ciudades y pueblos que salieron con la bandera blanca como único estandarte a insistir en la democracia, que de eso se trataba, en forma espontánea, cosa que no puede decir otro partido en la Argentina. Y eso tuvo para mí un valor grande, y algunas otras cosas que han ocurrido, más allá de la desgracia de la pandemia, más allá del error tremendo que cometió el gobierno suspendiendo todas las clases y parando la actividad del país. Y un día abrieron las escuelas. ¿Y quién decidió? ¿Algún ministro decidió abrir las escuelas? No. Fueron los papás y las mamás que se organizaron, exigieron, pretendieron, pusieron sus razones y se abrieron las escuelas. Esto lo hizo la sociedad argentina y yo no recuerdo una cosa semejante en lo que llevo de sentido común y de ver la vida política del país. De modo que yo creo que estamos en una situación muy complicada
que vamos a ganar las elecciones y para eso hay que tomarse este tiempo que queda, que se nos va a hacer muy largo, mucho más largo que lo que duran normalmente cada día 24 horas acá, y puede pasar cosas que pueden ocurrir en un siglo, en 4 días, en 15 o 16 presidentes. Esto con lo que así están las cosas. De modo que hay que prepararse, y sobre todo esto se lo digo a los jóvenes, empeñarse, confiados en que se va a ganar, en que vamos a recuperar el gobierno, pero vamos a tener que estar mejor preparados, y yo tengo entendido, y esto sí lo puedo decir porque me consta, se están preparando hombres y mujeres expertas en todas las disciplinas que requiere un gobierno nacional, preparándose a ver cómo vamos a resolver los tantísimos y gravísimos problemas que le esperan al gobierno que viene. Esto es así, va a ser difícil y la sociedad argentina va a tener que, sobre llovido mojado, después de todo lo que estamos pasando, todo lo que gran parte de la población está padeciendo, cuando cambie el gobierno el 10 de diciembre del año que viene, las cosas no van a darse vuelta rápidamente, van a tardar y vamos a tener que hacer un esfuerzo más. Además de lo que nos está costando sostenernos, nos va a costar un esfuerzo más. Pero va a valer la pena, porque yo tengo una esperanza, que la digo a veces en voz baja, pero la voy a decir siempre. Yo creo que estamos en vísperas del final del populismo en la Argentina. Porque ya no damos más, ni propios ni ajenos, los propios tampoco damos. Y ustedes deben conocer algunos casos de amigos, vecinos, parientes, que son peronistas o son kirchneristas. Para mí es todo lo mismo, pero de todos modos hay grados en que se puede hablar con algunos y con otros no. Y también ellos deben estar muy desanimados, muy desolados, porque todo lo que criticaron el gobierno anterior lo están haciendo poniéndole otros nombres. Los nombres que le ponen a las cosas son tomarnos el pelo, tomarnos, disculpe el término, tomarnos de boludo. Es decir, que no es un refrescamiento del incentivo, ¿no? Una cosa así. ¿Qué es incentivo? ¿Qué es lo que es? Es como el lenguaje de este incentivo, digamos una cosa así. No sé qué pensarán ustedes del lenguaje incentivo. Pero la cosa va a ser complicada, y los jóvenes particularmente tienen que empezar a interesarse y a estudiar, porque tenemos que revertir un concepto muy generalizado de la sociedad argentina de que los políticos son todos unos ladrones. Y a mí me consta de que no es así. Me consta porque yo fui diputado, conocí muchos políticos, que han sido políticos toda la vida y han tenido una vida muy discreta, muy seria, muy decente. Y hay algunos que son ejemplos para futuras generaciones. Pero es muy corriente esta apreciación, porque el peronismo ha dado muestras, exhibiciones fastuosas de corrupción, exhibiciones que son verdaderamente muy impresionantes. La estamos viendo con el desconocimiento de la Constitución Nacional, de las leyes que quieren pedirle la renuncia a la Suprema Corte de Justicia, quieren hacer la Suprema Corte de Justicia con 25.000 miembros, a ver si pueden ganar en algo. Le quieren sacar la autonomía a la ciudad de Buenos Aires, a ver si pueden pellizcar algo, porque en Buenos Aires no entra el peronismo hace mucho, en general nunca, pero bueno. Entonces,
Este tipo de cosas hay que saberlas y hay que luchar contra eso, porque si no, si todo lo que hace política se convierten automáticamente en gente despreciable, un poco menos, vamos a tener que dudar de un papá que acepta ser presidente de la cooperadora del colegio. Ese va a hacer política ese hombre. Ese hombre no es sospechable, ¿no es cierto? Me parece que no corresponde. Y esto a los pobres no menos les corresponde. Entonces, hay que prepararse para afrontar esa responsabilidad, que es muy grande, aún en las poblaciones más pequeñas. Es una gran responsabilidad la que tiene, como la que tiene nuestro intendente acá. Es un hombre que tiene una enorme responsabilidad y tienen en todo caso la ventaja, por llamarlo de alguna manera, de que vive en una ciudad donde lo conocen todos y puede caminar por la calle y saludar a la gente, cosas que no pasan en el Gran Buenos Aires, ¿eh? No pasan, ¿sabe por qué? Porque no caminan por la calle. Porque hay muchos funcionarios de este gobierno que tienen lo que yo llamo irónicamente cadena perpetua social. No pueden salir a la calle, no pueden ir al cine, ni hacer las compras, ni caminar por la vereda, porque la gente, esto también es nuevo, se me olvidó de señalarlo, esta sanción que le exhibe la gente del común a algunos personajes siniestros, como por ejemplo el ex vicepresidente. El vicepresidente no puede caminar, no hablemos de lo que es el presidente, la vicepresidenta, no pueden caminar por la calle, digamos, están prisioneros, están en detención domiciliaria, digamos, irónicamente. Entonces, hay que prepararse para esa responsabilidad, para ser concejal, para ser consejero escolar, tomar una responsabilidad social. Es un gran desafío y una gran satisfacción, porque me consta, hay gente que ha tenido responsabilidades muy grandes, desde un ministerio hasta una secretaría de Estado, o ser representante de la Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera un diputado nacional, y manejarse con decencia, con limpieza. Y esto es lo que yo les pido a ustedes, porque ese va a ser el orgullo nuestro, siempre lo ha sido. Hemos tenido algunos resbalones, por decirlo de alguna manera, que lógico, y no nos vamos a hacer cargo. Digo, ver a Leopoldo Moró en la situación que está, a mí me duele, como radical me duele y me avergüenza, lo tengo que decir, porque lo ha hecho público nada más. Digo, ¿cómo se puede creer que ocurra esto? Bueno, nos ocurre. Somos muchos, somos decenas de miles los dirigentes de este partido en todo el país. Bueno, algunos se nos escapan, pero los muchachos y las chicas, yo creo que tienen por delante un gran futuro, y hay algo que está ocurriendo ahora, y con eso quiero abreviar, me gustaría escucharlos a ustedes. Hay algo con lo que ustedes tienen que luchar en este momento. Y es algo, un término, una definición que dio un periodista, el Gordo Lanata, y lo tituló y quedó para siempre, que es la grieta. La grieta no es otra cosa que la diferencia que hay entre tener un amigo que piensa distinto y la grieta convertirlo en enemigo. Ustedes van a tener que participar, pasar muchas horas en el estudio con jóvenes que van a pensar seguramente de otra manera. Ustedes tienen que dar el ejemplo de no agrandar la grieta, sino explicar que podemos ser amigos, respetarnos y querernos y considerarnos, aún pensando distinto, porque ese es un aspecto de la vida, no es la vida.
La vida no es ser exclusivamente radical y me quedo con eso. De modo que este es un daño enorme que se está haciendo en la sociedad argentina y con eso tienen que trabajar mucho. Eso les ruego, les pido, porque van a hacer la vida más llevadera y les va a dar gusto decir si yo milito en un partido político con la juventud. Y si puede decir que yo estoy en la juventud radical, mejor. Y si es universitario, en franja morada, mejor todavía. Con todo orgullo, porque seguimos estando y tenemos presencia y estamos recuperando una presencia muy importante en el mundo de la juventud estudiantil. Eso nomás quería decirles por ahora. Espero. A ver, ¿quién quiere plantear alguna inquietud, alguna consulta? ¿Alguna opinión? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ante todo. Para Sudamericana... Levantar la mano. Levantar la mano para que... Acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Para Sudamericana y Radio La Voz 102.5, mi pregunta es, a la reciente aprobación de la paridad de género, ¿cuál es su opinión con respecto a esto, al rol de las mujeres de aquí en más en los partidos políticos? Quería saber cuál era su opinión. Gracias. Muy bien. Bueno, casualmente me encontré con eso, me sorprendió mucho. Me pareció ejemplar. Me pareció, y además pude salir al balcón de la Casa de Gobierno con el gobernador, que fue ovacionado por las mujeres. Me parece que es una iniciativa que ojalá se imite en otras provincias del país, pero es una gran iniciativa. También me contó en confianza el gobernador que había puesto una hora de cita, que creo que eran las 11 de la mañana. 12. Y un grupo de mujeres fueron a las 10, de grupo de mujeres peronistas que creían que iban a ser las que llevaban la iniciativa. Parece que la sacaron rápidamente de la plaza, por decirlo de alguna manera. Parece muy bien. Ojalá tenga la trascendencia en el país que ese episodio merece. Ojalá. Las Goyanas dice que las corrieron a... Eso es lo que traté de decir elegante. De decirlo elegantemente. Pero yo lo sé. Bueno, las corridas fueron las Goyanas también, deben haber sido también Goyanas. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustó como con lo que arrancó de que va a hablar del futuro, pero recordando el pasado para no repetir ciertos errores. Y teniendo en cuenta eso, y el gobierno que tuvo Cambiemos a nivel nacional con Mauricio Macri presidente, a su opinión, el próximo gobierno de Juntos por el Cambio de Cambiemos, ¿no es hora de que sea ya un presidente radical y que el partido se ponga en campaña de que sea radical el presidente de Cambiemos? Y sobre todo, teniendo en cuenta modelos políticos que han andado muy bien, como es el caso de la provincia y de la ciudad de Goya, donde son gobiernos radicales que han marcado un modelo y una forma de hacer política que la gente evidentemente acompañe en lo que elige. ¿No cree usted que sería el momento de que la UCR sea realmente la que esté al frente del gobierno nacional que viene? Por supuesto que sí, lo que me gustaría, lo que más me gustaría es eso, por supuesto. Pero no siempre es cuestión
de poner en marcha o de lograr una aspiración, un deseo personal. Nosotros hemos tenido varios presidentes en la Unión Cívica Radical. Lo decía muchas veces en sus discursos Raúl Alfonsín. Decía, salteándose obviamente a Arturo Frondizi, dijo: 4 presidentes le dio este país a la República. 2 entraron ricos y se fueron pobres, y 2 entramos pobres y salimos pobres. Eso lo tenemos, eso lo tenemos. De modo que no me gustaría nada más que tener un presidente radical. Pero no es una cuestión de deseo simplemente, sino que estamos en una coalición y espero que se concrete la realización de las PASO. Es decir, la ciudadanía va a tener la posibilidad de elegir a quien le gusta para presidente. De modo que no es solo una decisión de las autoridades de la Unión Cívica Radical. Lo que sí, vamos a formar parte de este gobierno, una parte importantísima de este gobierno, no solo porque tenemos gobernadores, que no es otra cosa, y vamos a tener más gobernadores, y lo que es mejor, y lo que me alienta en mi esperanza, es que después de más de 70 años de peronismo, el año que viene, el peronismo no va a tener la primera minoría en la Cámara de Senadores. La primera minoría la va a tener el oficialismo que vamos a tener. No son expertos en ese tema, pero supongo que nosotros no sabemos cuántas cosas van a cambiar cuando cambie la mayoría de la Cámara de Senadores. ¿Cuántas cosas? Empezando por la oligarquía sindical. Se ha dado por sentado, desde hace muchos años, décadas, que los trabajadores son todos peronistas. Y esto no es así, nunca fue así. Hoy menos que nunca. Pero, ¿qué tienen? Lamentablemente el presidente Alfonsín padeció una derrota muy dolorosa al comienzo de su mandato, que fue la modificación de la asociación de profesionales, ¿no? De asociaciones profesionales. Entre otras cosas, lo que quería modificar Alfonsín es incluir la presencia de las minorías que se obtengan en las elecciones en los sindicatos. Ustedes saben que no hay minoría. En los sindicatos que maneja la CGT, los muchachos de la CGT, el que gana se queda con todo, no hay ninguna minoría, aunque saque el 48%, nada. Entonces, y otras muchas cosas que han ocurrido, lo que está ocurriendo ahora en la Cámara de Senadores, que se quejan algunos senadores propios y del PRO y de otros partidos, que no se pueden tratar temas porque no dan el quórum. Digo, en la época de Alfonsín había un señor, un mamarracho que era gobernador de Catamarca, el que tuvo el debate con Dante Caputo, que se célebre debate, que era presidente de la Comisión de Acuerdos, que es una comisión importantísima porque es la que da los ascensos en las Fuerzas Armadas, las designaciones de los jueces, una importantísima comisión. Este señor tuvo al presidente de la República, que habíamos salido de la dictadura, 8 meses sin reunir a la comisión, para que no eligiera algunos jueces o este tipo de cosas. Bueno, esas cosas se van a acabar. Y se van a acabar no porque nosotros no le demos quórum, sino porque nosotros vamos a respetar las normas de la Constitución y vamos a llamar a las reuniones como debe ser, no de acuerdo a nuestras necesidades o apetitos. Así que no quisiera yo más que tener un candidato radical, y si no tendremos un vicepresidente radical, y si no tendremos ministros,
si no tendremos seguramente más gobernadores, que es algo que nos alienta mucho, tenemos muchas esperanzas puestas en eso, porque hay provincias que no pueden seguir existiendo tal como están, porque son feudos, y nosotros necesitamos tener provincias democráticas, no feudos, y eso también yo creo que lo vamos a mejorar en gran parte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola. Gracias por venir. Los que estamos en política sabemos que con los buenos solo no alcanza. Pero usted que estuvo con Alfonsín, ¿cree que compartir ideologías tan diferentes o antagónicas como la que tenemos los que somos radicales con el pensamiento de Macri y compañía justifica lo que se está haciendo o lo que se puede llegar a hacer? Y si hay las PASO, lo que correspondería es que la UCR trabaje para el candidato radical y no para el candidato de otro partido. No, pero por supuesto que lo va a hacer. No, porque no es lo que ocurrió acá cuando el candidato era Sanz y el otro era Macri. No, pero este es un problema de los radicales. No es un problema de los otros partidos. Tocó un punto muy sensible para mí. Que Ernesto Sanz se haya retirado de la política, siendo un hombre muy naturalmente un hombre que podía ser candidato a presidente, se debe al Partido Radical, no se debe a ningún otro partido que nos hizo daño a nosotros. Porque un sector que no estuvo de acuerdo con formar Juntos para el Cambio, salieron y dijeron, no estábamos de acuerdo, pero somos democráticos y aceptamos la opinión de la mayoría. No movieron un dedo para Ernesto Sanz, ni un dedo, no movieron un dedo. Respetaron la opinión de la mayoría, pero no trabajaron para que él pudiera ser el pastor. Y entonces, realmente decir, si no, hay cosas de las cuales nos tenemos que hacer cargo nosotros. No, si usted no me quiere creer, no me crea, no tiene ninguna obligación. Pero no es raro que un hombre como Ernesto Sanz, que junto con Gerardo Morales fueron dos leones en la Cámara de Senadores en minoría, que dieron muestra de guapesa, de razonabilidad, de pelear las cosas de una manera que era admirable lo que hicieron. ¿No le parece raro que este hombre haya tomado esa decisión? Haya abandonado la política, ahora está, porque no la va a abandonar, porque forma parte importantísima de su vida. Pero a mí me hubiese gustado tenerlo como candidato, pero apoyado por el partido, no con medio partido o más de medio partido diciéndonos lo que pasa es que quiere ser jefe de gabinete, lo que pasa es que quiere ser vicepresidente, lo que pasa es que quiere ser ese tipo de cosas. Yo lo sé, eso sí que lo sé. Lo puedo decir. Si no, ¿cómo nos podemos explicar que un hombre que además, entre otras cosas, fue uno de los gestores de Juntos por el Cambio, o no fue uno de los fundadores? Le pregunto a usted. Sí. ¿Y por qué se retiró? Algo le pasó. Algo serio le pasó. Y bueno, y abandonó y el partido siguió adelante y seguimos teniendo las autoridades, y hay elecciones, el partido sigue adelante, pero lo que perdimos no fue por culpa ni del PRO, ni del peronismo, ni de la coalición cívica, ni nada, no, eso es una responsabilidad nuestra, porque, digamos, eso es raro, eso es muy raro, y han pasado otras cosas raras, que se nos han ido del partido, algunas figuras, que a mí todavía me parece mentira. Quiere que le dé nombre y apellido. Leopoldo Moro, Ricardo Balbín y algunos otros más eran radicales y se fueron con el kirchnerismo. Eso es grave. Eso también es grave.
todos. Gracias, señor Grandoni, por presentarme en Goya. Y la verdad que me puso muy contento. Varias veces mencionó dos cosas que es muy importante para mí. Una le mencionó varias veces y muchos radicales nos olvidamos y no lo tenemos como presidente, expresidente radical, al doctor Arturo Frondizi, que lo mencionó varias veces. Desde ya lo felicito como dirigente nacional que es usted, que a usted lo escuchan en Buenos Aires, y mencionó otra gran verdad, la oligarquía sindical, que fue creo que el gran costo que le costó al doctor Raúl Ricardo Alfonsín cuando quiso modificar la ley Muchi, de las obras sociales. Entonces, dos cositas le quiero proponer, que usted tiene llegada a nivel nacional, también nuestros senadores y diputados tienen, por supuesto, nacionales, y nuestro señor gobernador, pero hay dos temas fundamentales que tenemos que llevar como propuesta en esta elección que yo considero va a ser muy dura, no está por ser fácil. Yo estoy recorriendo el campo y no es tan así, la cosa va a ser muy dura. ¿Tenemos chance de ganar? Sí, es cierto, pero hay que trabajar muchísimo. Y ojalá, por supuesto, que el candidato sea radical. Yo voy a trabajar en las PASO para que con radical gane las PASO. Ojalá que así sea. Una de mis propuestas es llevar usted como propuesta a nivel nacional de una sola obra, ya está el PAMI como obra social, una sola obra social y terminar con esta oligarquía sindical. Porque si siguen manejando las obras sociales, Moyano y todo lo que ya sabemos, va a ser muy difícil para el próximo gobierno. Eso movilizan gente, que bloquean un gobierno. Ahí ya lo derrotaron en el acuerdo Onganía con los sindicalistas cuando le traspasa por decreto las obras sociales y cae Iria y lamentablemente se fue solo, con muy poca gente que lo apoyó y se fue caminando en forma diagonal por la Plaza de Mayo. Es fundamental las obras sociales, es el poder que tiene el peronismo oculto, que son los señores sindicalistas, y que movilizan mucha gente, genera violencia, y ya todos sabemos. Y el otro tema, que usted es un hombre de la cultura, de la televisión. Disculpe que le moleste, a veces generan un problema, otras veces no, porque durante la pandemia yo preguntaba en televisión si seguía estando en la calle Sopardo la CGT, porque no salió nada, nadie, no se hizo ver. Sí, nadie. correcto, pero señor Grandoni, a lo que hoy nosotros como futuro gobierno, sí, es fundamental ese tema. Me gustó mucho que usted lo haya propuesto y lo haya repetido varias veces. Y el otro tema, como usted es un hombre de la cultura, del cine, del teatro, mi padre era muy fanático, usted lo miraba siempre, mi padre falleció, y en este momento el Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay está tramitando traer a Concepción del Uruguay los restos del expresidente Arturo Frondizi. Yo hablé con el senador Petecovici, él es de Paso de los Libres, el doctor Arturo Frondizi nació en Paso de los Libres, está su casa ahí. Le dije, me parece, Peteco, que tenemos que hacer algo los correntinos, porque el doctor Frondizi debe descansar en su tierra natal. Es el único presidente que dio esta provincia, el único presidente, y para mí en lo personal uno de los mejores presidentes que tuvo este país. Y por eso le dejo esta inquietud. Me gustó mucho lo de la obra social relacionado con el sindicalismo, y lo del doctor Frondizi lo dejo a usted. El senador nacional Petecovici ya está al tanto de eso. Es una idea, proponer, no sé si se logrará o no. Eso es todo. Muchas gracias. se lo agradezco. Luis María Pipí. Buenas noches. Al militante radical de toda su vida, de esos que no se doblan ni se quiebran. Aunque suene quizá extemporáneo, desearía preguntarte, para el caso que hubiera competencia con algún candidato del PRO, de tu partido radical, sea mujer o varón,
¿Tiene alguna preferencia hacia quién inclinarse? Nada más. Bueno, no lo tengo todavía a mi candidato. Primero porque creo que no es propicio para nosotros hablar de candidaturas cuando nos faltan tantas cosas por resolver, si es que resolvemos algunas, para llegar al fin del mandato de esta gente que tiene que llegar al mandato, tienen que llegar al fin. De modo que no tengo una definición para eso, no porque no la quiera dar, sino porque no la tengo, y además porque no estoy, con toda sinceridad, en este momento falta más de un año, todavía. No estoy convencido de que haya un candidato o candidata con chances de ganar la PASO a la presidencia de la República. No estoy convencido de todo. De modo, pero no sé qué es lo que puede pasar, qué cosas pueden pasar. Por supuesto voy a votar al candidato de mi partido, desde luego. Si no nos toca, voy a votarlo igual, porque lo tendremos que votar. De lo que sí estoy seguro es que, bueno, nosotros vamos a estar en la fórmula presidencial absolutamente, porque seguramente. Pero es todo lo que te puedo contestar. No tengo una decisión tomada en ningún sentido, no solamente por no tengo tomada mi posición por un candidato radical, por ningún otro candidato. Creo que todavía falta mucho, faltan cosas para resolver, falta proyectos que concretar, porque es necesario que la coalición dé a conocer a la gente, a la ciudadanía, que se está trabajando, tienen que insistir en eso, se está trabajando en un proyecto para resolver problemas muy graves. Ni hablar del problema de la energía, por ejemplo, que se había resuelto durante el otro gobierno, lo borraron. De modo que hay mucho para trabajar, y hay que contarle a la gente que se está trabajando. Por eso yo me resigno, ahora voy a explicar por qué me resigno a dar nombres. Porque basta con que alguien diga un nombre de candidato para que la gente viste se diga, lo único que les importa es el poder. Me parece que no debe ser así. No es bueno que sea así. Estamos trabajando, me consta, los 4 partidos que forman la coalición, en proyectos con expertos en cada uno de los temas que hacen a la necesidad de gobernar un país entero, que es muy grande y es muy grave. Nada más que eso. Y yo creo que va a ser muy difícil la situación con la que nos vamos a encontrar el país, pero a mí no se me hace tan difícil el triunfo como al amigo que está con duda de que va a ser. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero ¿sabés qué no va a ser fácil? De acá a las elecciones tampoco va a ser fácil. Eso seguro. Simplemente, pero yo le dije que era extemporánea la pregunta. Nada más que por ser radical, quería saber si tenía alguna preferencia, porque yo reconozco que es totalmente extemporáneo hablar de candidaturas. Pero fíjese que hace un tiempito se volvió al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, levantarle la mano como candidato a probable jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, probable jefe de la Ciudad de Buenos Aires, don Martín Lustó, que es radical. Por eso se lo pregunté, nada más gracias. No, eso no es mi predilecto. No es mi predilecto. Pero bueno. Buenas noches, señor. Perdón. A ver, no te acerques mucho al micrófono. Buenas noches. Buenas noches, querido. Antes que nada, manifestarle mi admiración como artista, como dirigente político y como ser humano, Luis. Como soy radical, no querría que usted se lleve acá la impresión de que nosotros tenemos diferencias ideológicas dentro del espacio
que se conforman la oposición. Por lo dicho básicamente del amigo Sergio Sajanovich. Yo creo que nosotros seríamos realmente torpes en política si hoy salimos a marcar diferencias y fundamentalmente en términos ideológicos, porque creo que tenemos muy poco claro cuáles son las ideologías que pueden dividir hoy al campo de la oposición. Tenemos prioridades absolutas, tenemos que terminar con el populismo y esto exige una gran cuota de paciencia y también de armonía. Básicamente tiene que salir esto sobre la base de consensos en políticas estructurales, políticas básicas. Y en esto debe llevar nuestro impulso. No cuestiones de candidaturas y menos de que si esto ocurriera nosotros vamos a tener un comportamiento o el otro. Y en este aspecto yo creo que, y para lo que se pueda transmitir a esos ámbitos de elaboración de políticas, creo que lo que está necesitando nuestro país es volver a las bases de los grandes próceres que tuvimos, como el general Manuel Belgrano o Domingo Faustino Sarmiento, que vieron que la raíz de los problemas de una nación son la falta de educación. Y nosotros tenemos que hacer mucho en este aspecto. Nosotros tuvimos el Congreso Pedagógico Nacional, del que queda nada a esta altura. Tuvimos excelentes decisiones a nivel legislativo en el aspecto presupuestario de la educación, pero hoy tenemos muchas dudas de cómo se aplican esos recursos presupuestarios. Entonces hay que poner un énfasis particular en la elaboración de políticas educativas. Hay que salir a copiarle al mundo la transformación en el ámbito educativo, porque este país necesita recuperar valores a partir de saber discernir entre las cuestiones que se le exponen. Porque hoy lo que nos está pasando es que nos ven gato por liebre todos los días y al común de la gente lamentablemente la están llevando a despreciar el esfuerzo, el trabajo, que tengo un mandato bíblico, ganarás el pan con el sudor de tu frente por un plan. Eso es lo más deleterio que hay con la sociedad. Entonces, si nosotros ponemos énfasis en el aspecto educativo, creo que ahí vamos a empezar a rescatar de a poco, porque coincido en que este cambio que se tiene que operar a partir de un cambio de la línea, en la gestión, va a ser un cambio lento y va a demandar paciencia, tiene que ser sobre la base de ponerle mucho filo en nuestra política educativa. Hay dificultades, por supuesto, porque la política nacional baja con mucha dificultad a los ámbitos provinciales, que tienen en este aspecto un manejo muy autónomo. Está bien que lo sea, pero lo cierto es que hay que inducir, digamos, cambios en este aspecto. Bueno, una humilde opinión, pero quería básicamente que usted no se lleve la opinión de que los radicales estamos cerrados acá, que tenemos diferencias ideológicas con ningún candidato de ninguno de los que pueda alumbrar nuestro espacio de la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, coincido en todo con lo que usted dice. Buenas noches. Coincido en lo que he dicho, en todo. Sobre todo en un aspecto que
es fundamental porque hay cosas que se pueden resolver, no sé si más fácil, pero en menos tiempo sí. Pero hay una que va a llevar tiempo y es la más importante de todas, que es la educación. Eso sí que va a quedar tierra arrasada, eso sí. No sé si ustedes recuerdan, yo lo recuerdo porque me impresionó mucho cuando escuché a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires decir que en el primer año de su gobierno se habían gastado 18.000 millones de pesos en el pago de licencias a los docentes. Fue una cifra que me estremeció. Y ella dijo, imaginemos cuánto mejor le hubiésemos podido pagar a los docentes si no hubiésemos gastado 18.000 millones de pesos en licencias. A nadie se le movió un pelo, a los dirigentes gremiales, por supuesto. Pero esto realmente es muy grave, el tema de la educación, porque hay cosas que en algún otro momento, con una buena cosecha de soja, más o menos se arreglaban las cosas, pero en la educación no, necesitamos mínimo 2 décadas, ¿no?, para arreglar un poco esto, porque además tampoco estamos en condiciones de enseñar bien. Si se cumplieran con los días necesarios, los que se dice que tienen que... No, tampoco no se sabe si saben enseñar, porque no están imbuidos de esa responsabilidad. Lo de la educación es una tragedia en este país que fue un ejemplo en el mundo, Por supuesto, una de las personas que usted nos mencionó es un enemigo declarado del peronismo, se llama Domingo Faustino Sarmiento, ni más ni menos. Esto no, la verdad que no puede ser. A partir de la democracia del gobierno del doctor Alfonsín, aparecieron en la televisión, en la radio, una cantidad de dirigentes gremiales, sindicales, muchísimos que fueron célebres. Mari Sánchez, ¿se acuerdan? Iban a todos lados, se hablaban todos, y siguen siendo. ¿Alguno de ustedes escuchó a algún dirigente gremial docente hablar de educación? En todos estos años, 30 y pico años de democracia, no hablan de eso. Y no. No, que no le interesa, porque además el daño social, así como el daño que se creó, por ejemplo, con este presunto presidente que tenemos, que dijo al principio de su mandato que el mérito no era la cosa que valía la pena. Esto no lo puede decir nadie en su sano juicio. Y la verdad que se merecería un juicio político por decir eso. Cosa que encima tenemos cierta inclinación por eso. Pero el daño, además, nos lo hizo a nosotros, a todos, a los chicos, a los padres de los chicos y a los propios maestros. La maestra era un personaje importante en un barrio, en cualquier pueblo. Era una persona respetada, considerada. Y si uno se mandaba una macana, le decía, dígale a su padre que venga, a ver cómo te arreglaba para decírselo. Y cuando no podía más, tenía que decírselo. Y cuando se lo decía, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué hiciste? ¿No? Hoy soy testigo del temor que los profesores y maestros le tienen a los padres porque van a pegarles. Ahí hasta hemos llegado. Por eso lo que falta es mucho y es muy difícil. Porque faltan arreglar, recomponer muchísimas cosas. Y en eso los muchachos, los más jóvenes, insisto, los más jóvenes también, sobre todo, tienen que ocuparse de estas cosas y tener la tranquilidad de espíritu, de decir, estoy moviéndome, luchando, militando, trabajando en política por algo que sí vale la pena, eso es la educación.
Buenas noches. Acá. Buenas noches, Luis. Primero, muchas gracias por estar acá en Goya. Segundo, mezcla también de agradecimiento y felicitaciones por aquí esta última interna que hubo en la capital, en Buenos Aires, por esa lista que armaron, que más allá del resultado electoral había un montón de gente honorable y querida que integrabas, y que realmente quiero agradecerles haberse presentado, haber estado aquí, más allá del resultado electoral que han tenido. En ese sentido, muchas gracias. Segundo, faltan pocos años, 2 y medio, para que se hagan 50 años de aquel encuentro, de aquel documento de Parque Norte con Alfonsín. Documento que muestra, para aquel que lo lea hoy, la visión que tenía Alfonsín, porque cuestiones de la modernidad y de la tecnología y el impacto en la economía y en la educación ya se planteaban en ese documento, aunque aún eran temas que parecían que estaban muy lejanos, por lo menos para nosotros. Pero más allá de eso, en ese documento se entendía la importancia del consenso y la necesariedad del disenso para la construcción de una sociedad democrática, y de la necesidad en eso de construir lo que el documento señalaba, o como se decía, el sujeto democrático para construir esa sociedad democrática. Hoy, a casi 50 años de eso, hacía con mucha certeza referencia a las cuestiones de la grieta, a la incertidumbre respecto del futuro de las PASO. Podemos ver las rispideces que cada tanto aparecen entre algunos dirigentes nacionales de nuestro espacio nacional, de Juntos por el Cambio, que muestran que sin duda, si no hay PASO, va a ser difícil resolver estas cuestiones que en algún momento se van a tener que tratar. Y en esto la pregunta es, ¿cómo radicales? Con la mente en la idea de Alfonsín, con la mente en este documento, en tu pensamiento, ¿qué más o qué deberíamos encarar o hacer hacia adentro nuestro y hacia nuestro espacio para construir y hacer realidad ese sujeto democrático necesario para construir la sociedad? Y tercero, un poco esto que decía Diego Vélez hace un rato, en relación a la cuestión ideológica, ¿no? No tengo dudas que quienes tenemos un pensamiento socialdemócrata tenemos algunas diferencias con la gente del PRO. Pero si ponemos esas diferencias por delante de la República, si al inicio de la democrática, al fin de la dictadura y al comienzo de la era democrática, se hubieran puesto por delante las diferencias antes de la República, no hubiera podido haber multipartidaria, no hubiera podido haber Consejo para la Consolidación de la Democracia. Entonces, primero recuperar la República y después a las cuestiones que tengan que hacerse. Así que bueno, esa es la pregunta, la cuestión. Gracias. La pregunta es, ¿qué más podemos hacer o qué podemos hacer como radicales hacia dentro de nuestro partido y hacia nuestro espacio común de Juntos por el Cambio para la construcción de este sujeto democrático que nos permita esta construcción de una sociedad realmente democrática y pluralista? Bueno, yo creo que el espacio que hemos conformado y que hemos sido que fue exitosa en alguna medida, porque se gana y se pierden las elecciones. Las últimas elecciones las hemos ganado, no sé si ustedes lo recuerdan. ¿Lo recuerdan ustedes que lo ganamos hace unos meses, las elecciones parlamentarias? Digo porque el peronismo salió a festejar que habían ganado. ¿Lo recuerdan? El peronismo salió a festejar que habían ganado y habían perdido por paliza. Esto es una cosa extraordinaria, ¿viste? Entonces a veces te confundís. Y la verdad que hay distintas opiniones sobre algunos temas entre quienes conformamos Juntos por el Cambio. Pero no me parece que sea
grave como diferencia, porque hay cosas en las cuales vamos a coincidir. Por ejemplo, digo, un gobierno de Juntos por el Cambio no va a discriminar a las provincias que son peronistas, como hace el peronismo con las provincias que no son peronistas. Esto no lo vamos a hacer nunca, esto es básico. Esto es básico. Y hay algunas otras cosas que seguramente podemos tener diferencias y se tendrán que saldar con buen criterio, digo, con razonabilidad. Pero esto no es un impedimento, porque nosotros necesitamos votos para ganar. Y para entonces tendríamos que tratar de hacer un encuentro básico sobre los temas más importantes. Nosotros está incorporado ahora, junto con En Cambio, el peronismo republicano. Y tenemos muchas diferencias con el peronismo, pero con un peronismo, como algunos peronistas que yo escuché, con los que compartí tarea sindical, son gente de bien, gente con la cual uno puede llevarse. Yo estoy convencido de que sí, y además estoy convencido de que hay un sector del peronismo, que está muy disgustado con este gobierno. Yo estoy convencido de eso. No pueden estar contentos con ese presidente, con esta vicepresidenta, no pueden estar contentos si no está en la internación, en un psiquiátrico. Entonces, no me parece que sean graves esas diferencias, serán unas diferencias. En otros casos podemos entender que el gobierno que tuvo Juntos por el Cambio hizo muy buen papel en el plano internacional, mucho mejor de los papelones que estamos haciendo 1 o 2 veces por semana, que es una cosa que realmente a uno lo avergüenza, ¿no? Recibir a un embajador con la bandera de otro país es una joda, es una verdad que no, en serio. Y esto no nos va a pasar a nosotros, seguramente no nos va a pasar. De manera que en la política las cosas son complejas también, incluso en el marco de un solo partido. Nosotros sabemos, ¿no? Hemos tenido diferencias nosotros. Y cuando son también de alguna manera nos dañan en forma particular. Por ejemplo, cuando la señora Carrió sale a decir algunas cosas, me hacen acordar a un ministro de Economía en México, cuando yo tuve que estar obligado en México, el presidente de entonces, que no recuerdo quién era, de Estados Unidos, devaluó el dólar y hubo un terremoto financiero en el mundo. Entonces le preguntaron al ministro de Economía si esta devaluación afectaba gravemente o no afectaba a México. Y él dijo que la devaluación del dólar no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Dos últimas, Darío. Entonces a veces me da ganas de repetir esa frase cuando escucho algunas cosas que dice Lita Carrió. No nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Y como era nuestra, nos duele un poquito más. Hola, Luis, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Goya. Mariano, felicitaciones por este encuentro. Bueno, de alguna manera recién acaba de responder un poco mis preguntas, pero igual lo voy a repetir, porque yo le quería preguntar cuál era la cuarta pata que no había mencionado de la alianza, y es el peronismo federal, ¿no es cierto? La cuarta pata de la alianza, ¿cuál es? El peronismo republicano. Peronismo republicano, perfecto. ¿Sabe por qué? Porque usted cuando inicia la conversación dijo algo que me dolió, y con todo respeto le digo, para mí los peronistas son todos iguales, dijo. ¿Se acuerda que dijo eso? No, pero que quise decir es que no hay diferencia entre kirchneristas y peronistas, en eso no. Hay kirchneristas buenos, gente seria, gente decente, los he conocido, hemos sido compañeros de dirigencia gremial, con Carlos Carela, no sé si ustedes lo recuerdan, ese actor. Bueno, y como tuve la suerte de conocerlo a Hugo del Carril, que era un hombre de bien,
decente, no puedo decir de todo, Bueno, de todo. En todo el país creo que hay peronistas que, por en mi caso, yo soy de cuna. Mi padre fue echado de su trabajo en la Revolución del 55 como ordenanza de un banco y en tiempos anteriores pudo hacer sus casas hasta el banco hipotecario. Nos mostraron los beneficios de aquel gobierno y nos quedamos pegados con eso. Era un tema más afectivo que político, pero sé claramente que la ideología no la da de comer a nadie. Y uno empieza a vivir la política un poco desde afuera. Después sí me metí ya medio de viejo, pero me metí con algunos avatares bastante complicados, te lo pueden contar después. Fui viceintendente del gobierno pinerista local y a los 5 meses renuncié. ¿Por qué? Porque descubrí que la corrupción era estructural y que todos venían a juntar una cajita o que la dejaban acá, que la mandaban para allá para seguir juntando plata para sostenerse en el poder. Lo aprendí, pero no me vine para atrás. Seguí avanzando y hoy soy parte de la alianza. Y soy peronista, no lo niego, pero soy parte de la alianza. Trabajamos para que Mariano sea intendente, para que Gustavo sea gobernador, y con mucho orgullo lo digo. Pero no me gusta por ahí que me rotulen en una generalidad de juicio, porque es injusto y duele. Le pido disculpas, no le expresé mal. Yo mismo lo acabo de reconocer. Claro, sí, por eso acababa de responder lo que yo le dije. No, y porque tenemos diferencia. Sin embargo, vamos a estar juntos porque pero, es ¿sabe importante no? la convicción democrática que tenemos. Totalmente. Sí, esto es lo importante. Luis, donde no va a haber diferencia es cuando se presenta un proyecto político que sea lógico, coherente y que haya ética en la función pública. Cuando le pongamos ética en la función pública no vamos a tener diferencias. Por eso yo quiero recalcar eso, independiente de las ideologías que nos arrastren, porque hay diferencias tremendas, pero hay visiones y sesgos distintos. Y cuando te dicen, a mí cuando me pueden, nadie me puede decir que soy kirchnerista porque lo viví en carne propia, la frustración tremenda que tuve cuando fue mi inicio en política, fue tremendo. Pero mañana tengo que declarar al juzgado referido a una causa que la tengo bien clara y que no voy a hacer otra cosa que decir la verdad de lo que viví. Voy a colaborar con la justicia. Y la pregunta que le quiero dejar última, pues no se refiere a la justicia. La influencia de la política en la justicia. La política le dio 2 electrodomésticos a la justicia. Un microondas y un freezer. O lo ponemos en el microondas cuando las cosas las tenemos en el poder nuestro, o lo ponemos en el freezer cuando la tenemos en el poder del otro. Está ocurriendo eso. Y este gobierno futuro tiene que tratar de intentar resolver eso. Porque se ve desde afuera cómo las causas duermen o se activan, depende del poder político. Y eso no está bien. Todo tiene que ser igual. Eso nomás. Gracias. Muy bien. La última, Luis. Acá, hoy en la charla de esta mañana y también acá quedó claro de que no tiene pensado en un candidato presidencial ni en el momento. La pregunta tiene que ver, después de esta visita a Corrientes y de conversar con tantos radicales correntinos, ¿cómo lo ve a nuestro gobernador Valdés en la disputa del territorio y del espacio dentro del radicalismo? ¿Qué proyección piensa que puede tener o cuál es su valoración del papel de Gustavo Valdés dentro del radicalismo? Yo lo veo muy bien y voy a insistir con no darle. Dije que faltaba mucho para dar nombres y en una de esas, por alguna razón, lo dije. Vamos, Beto, una más de la juventud acá para finalizar. Hola, buenas noches. Les quiero hacer una pregunta. Estoy un poco nerviosa. Quiero preguntarle sobre el aspecto del joven en el Chaco que le ridiculizó a un peronista, al gobernador. ¿Qué reflexión no tiene sobre eso a nosotros los jóvenes? ¿Me estás preguntando Sí. ese chico de 16 años? De 16 años. Es una cosa extraordinaria.
Es una cosa extraordinaria. Esas son las cosas que a mí me ilusionan, de que se va a terminar el populismo en la Argentina. Un chico de 16, yo tengo 82 años, escucho hablar de política desde muy chico, yo escuchaba mucho radio, de modo que tengo mucha memoria en ese sentido. Y tengo memoria de la primera época del peronismo, donde en la mesa de mi casa aparecía de pronto una discusión política y siempre una mujer o mi tía o mi mamá o alguien bajo. Que yo no entendía por qué en medio de la mesa decía, ¿por qué bajo? Después entendí, porque estaba de moda la delación, porque se delataba a la gente que no eran peronistas. Esto a mí me importó mucho cuando me enteré, cuando me di cuenta, un poco más grande. De modo que este ejemplo que yo al principio dije que había yo intuía un cambio en la sociedad argentina, esto que me preguntás vos es un ejemplo del cambio que hay en la población argentina, en una provincia como el Chaco, delante del gobernador. No pudo abrir la boca después del discurso de 2 minutos de este chico. Es que algo cambió y va a cambiar en la Argentina. Gracias, Luis Beto Brandoni. Muchísimas gracias por tu visita, Goya, por tu aporte, por transmitirnos todo tu conocimiento, tu experiencia. Una vez más el aplauso para Luis Beto Brandoni.